Ellos cuatro serían Inge hasta el momento. Inge, no se le escucha nada. Ahora sí. A ver, ya. Ahora sí. Bien, gracias, Nicole. Entonces, les hablaba y les decía, necesariamente cuando yo hago el diseño de una torre, debo considerar la presión de operación, así como la temperatura de operación, ¿no? Porque en función de esos parámetros, yo puedo determinar, ya les digo, las formaciones del punto de burbuja y el punto rocío. En la torre lo que ocurre es un punto de rocío, es decir, cuando yo quiero obtener la parte más pesada del elemento, o sea, de la alimentación, ya la parte condensada, la parte líquida, y también puedo generar un punto de burbuja, ¿no? Donde voy a obtener el elemento más volátil, que en este caso vendría a ser el gas que quiero separar o fraccionar. Entonces, las condiciones de operación es importante, como dice ahí en la diapositiva, determinar la presión de operación de la torre, ya que son consideraciones iniciales primarias. Asimismo, la temperatura, ya sea de enfriamiento o del cooler que se tenga arriba, o sea, el enfriador, me va a determinar el reflujo máximo, ¿no? En muchos casos se utiliza agua para lograr la condensación del elemento más volátil, ¿no? Es decir, más liviano en el reflujo del fraccionador, ¿no? Acuérdense, habíamos visto en una figura, en un esquema, que el reflujo tiene un condensador, ¿no? Entonces necesariamente necesito unas temperaturas ideales para generar el condensado y obtener solamente la parte gaseosa del fraccionamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice esta diapositiva, ¿no? Es deseable, dice, operar a la presión más baja posible para maximizar la volatilidad relativa. Entonces, fíjese, es importante las consideraciones en algún momento de presión y temperatura. Entonces, lo que nos indica prácticamente esta diapositiva, que usted la va a leer. Y también me habla sobre la relación de reflujo, dice, ¿no? Y el número de etapas. En función al reflujo, yo voy a determinar en sí el número de etapas o platos que va a tener la torre fraccionadora, ¿no? Si el reflujo me exige más platos, lo debo hacer. Por eso le digo, está relacionada, hay una relación íntima entre el reflujo y el número de etapas justamente para la construcción o el diseño de la torre de fraccionamiento. ¿Ya? Entonces lo que nos indica acá, donde necesariamente al haber un buen reflujo, pues voy a obtener una buena cantidad de elemento que requiero, digamos, en el fraccionador. Imagínense un depropanizador, por ejemplo, ¿no? O un debutanizador. Entonces el reflujo me va a dar esa pauta de poder obtener mayores cantidades del elemento deseado en un fraccionador. Ya, entonces, y también me va a definir, pues ya le comento, el número de tapas o platos que requiere justamente ese fraccionador. Esta es una secuencia de pasos donde ustedes pueden observar, me habla sobre diferentes métodos que yo voy a aplicar, ¿sí?
Por ejemplo, me dice, primero es definir el componente clave liviano y clave pesado. Ya lo habíamos visto en un problemita anterior. Si es una depropanizadora, el liviano, pues sabemos el C3 y el pesado, y más pesados también, o sea, C4 va a ser el butano, ¿no? Entonces definimos en esta etapa, como ve usted, y dentro de la torre se hacen unos cálculos, ¿no? Es decir, los cálculos para obtener los puntos de burbuja y rocío, ¿no? Es decir, obtener condensado y gas, en este caso, como productos liviano y pesado. Entonces, esta parte lo vamos a realizar a través de unas gráficas que usted ha visto quizá ya en las diapositivas que les he mandado. Aplicamos gráficas, en algunos casos también se aplica tablas. Entonces, estas constantes de equilibrio las vamos a aplicar mediante tablas. Una vez que ha habido ahí un flasheo, es decir, ha habido una relación de equilibrio entre el punto de burbuja y rocío, como me dice acá, ahí es donde pues interviene, como les digo, el fraccionador. Por efecto de la presión y temperatura, obtenemos en este caso el producto clave liviano y el pesado. Entonces, hay un flasheo ahí dentro de la columna, bueno, pues producto de la operación de los platos y del tipo de platos también que se tiene, ¿no? Ya habíamos visto de burbuja, de válvula, o perforados, perdón, y demás. Posteriormente eso se hace un balance de materia preliminar, ¿no? Habíamos visto un ejemplo anterior, cómo hacemos un balance preliminar. ¿Ya? Es decir, la alimentación es igual al producto de cima más el producto de fondo, ¿no? Entonces ahí está esa ecuación que usted tiene, ¿no? Y en función de estos valores, a estos datos, yo calculo el número mínimo de platos a través de la ecuación de Fensky. Entonces el número mínimo de platos lo calculo, lo determino y digo, este es el número mínimo, y posteriormente todavía hay que hacer mayores cálculos para determinar en función al reflujo todavía cuántos platos más se debe adicionar. Entonces la ecuación, el cálculo del reflujo lo realizo a través de la ecuación de Underwood, ¿sí? Continúo haciendo y puedo determinar, en este caso, el número de platos relacionados al reflujo que he calculado, o sea, a este de aquí. Y eso lo hago a través de la ecuación de Killiland, ¿sí? Algún momento me van a decir, calcule el plato óptimo de alimentación, es decir, por qué plato va a ingresar el alimento o el volumen molar, ¿no? La cantidad molar, la masa molar que tiene que entrar al fraccionador. Y eso lo hago a través de la ecuación de Kilbride, ¿sí? Finalmente hago ya, cuando ya he obtenido los productos liviano y pesado, hago un balance de energía, en este caso, de requerimientos energéticos que van a necesitar el reboiler o el servidor que se tiene posteriormente, ¿sí? Entonces, y el cálculo del diámetro del fraccionador y la altura, ¿sí? Lo hago mediante cálculos conocidos, ¿no? Es decir, usted ha visto, por ejemplo, en adsorción y absorción, se utilizan unas ecuaciones para determinar en función al volumen que está ingresando a la torre, ¿no? Y también, reitero, esas torres tienen platos similares a los fraccionadores, ¿no? El mismo tipo, ¿no? Entonces hay que considerar si son perforados o de válvula, ¿no? Pero, reitero, esto se hace prácticamente mediante los cálculos. El HISIS, por ejemplo, en operaciones unitarias, no te saca el número la altura y el diámetro, a menos hasta el HISIS 10.0, el cual yo tengo, no hay ninguna opción donde tú puedas ponerle, requiero este dato del diámetro y la altura de la columna. No, lo que sí te da es el reflujo, el número de platos, el plato mínimo, el plato de alimentación, te da el reflujo, etcétera. Hay muchos otros datos más, la entalpía que debe tener, la alimentación, las reacciones que hay en función, digamos, a los cálculos termodinámicos que se tienen. Entonces te da todos esos cálculos de operaciones unitarias, ¿no? Que existe ahí.
me indican que quizá el 10.1 o el 10.2 quizá ya tenga calcular el diámetro y la altura en el HYSYS, ¿no? Porque esto ya les comento, aplicando HYSYS, pues en 2 minutos usted ya tiene todos estos datos, pero hágalo manualmente, es decir, analíticamente, va a tardar por lo menos una media hora, una hora hacer el cálculo. Con calculadora, lógicamente papel y algo para apuntar, ¿no? Entonces, esa es la función, pues, de esto. Si no, directamente nos vamos al HYSYS y en el HYSYS usted mete los datos y ya está, pero no sabe con qué ecuaciones, cómo lo ha hecho, ¿no? Y ese es el tema, ya les comento. Entonces, continuando, aquí, por ejemplo, un segundito, por favor. No sé qué es lo que es. Ahora sí. Se escucha, ¿no? Hola. Sí. Sí, Sí, se lo sí, escuchamos. Claro, ya, por favor, pues sí, por ahí estaba hablando como hace rato. Debe tener mi micrófono apagado. Ya, entonces, aquí están las ecuaciones, ¿ya? Para calcular el número mínimo de tapas, o platos, o fases, ya reitero cada vez eso, ¿no? Se hace a través de esta ecuación, que es la ecuación de Fesque, donde dice que es igual al logaritmo del factor de separación que he calculado ya tengo una ecuación anteriormente mostrada, dividido entre el logaritmo de la volatilidad promedio, es decir, las volatilidades que existen tanto encima como en fondo en el fraccionador. Entonces, con esta fórmula yo determino el número mínimo de tapas, número mínimo de platos, digamos, ¿ya? Para obtener este valor, aquí está la fórmula, la ecuación 5, que dice que la volatilidad promedio, relativa en este caso, que va a existir en la columna, se debe determinar la volatilidad decima, ¿ya? En este caso vamos a considerar la volatilidad del propano, más el fondo que tenga, ¿no? El butano. Y eso lo divido entre 2 y ahí está la volatilidad promedio para reemplazar quizá aquí, ¿no? Logaritmo de la volatilidad promedio. Ahora me dice si la volatilidad ampliamente, es decir, si quiero hacer una corrección a la volatilidad, utilizo la aproximación de Wien, ¿ya? Y la aproximación de Wien se da en esta ecuación, ¿no? Beta j es igual a el producto clave liviano dividido entre el producto clave pesado, pero elevada a la b. Y b me dice que es un exponente de corrección que lo voy a determinar en función al cálculo que voy a hacer para esto, ¿ya? Entonces, las fórmulas les estoy mostrando, luego en la aplicación práctica ya van a ustedes emplear estas fórmulas, ¿no? El número mínimo de etapas se calcula entonces, ya habíamos visto anteriormente esta ecuación, donde dice que el número mínimo de etapas es igual al logaritmo del producto clave liviano, aquí está, de destilado o de cima, dividido entre el de fondo, multiplicado por igual del producto clave liviano, ¿no? El de fondo dividido entre el de cima elevada a esa b, que lo vamos a encontrar por la aproximación de Wien, ¿no? Y los totales, ¿ya? Del de fondo, o sea, la suma total de los productos de fondo más la suma total de los productos de cima, todo elevado a la 1 menos b, ¿ya? Entonces ahí está, esta es la ecuación, ¿no? Y aquí lo dividimos entre un factorcito de corrección, que es esa aproximación de Wien que les decía, beta y j. Entonces, aplicando todos los datos a esta ecuación, obtengo el número mínimo de platos. ¿Ya? Entonces ya sé de dónde sacar esto también, y estos son los totales de estos mismos, ¿no? Pero totales, los fondos y las cimas o destilados. Bien, aquí por ejemplo ustedes pueden ver un tren de fraccionamiento, ¿no? Interesante, no sé, tal vez es propano y butano acá, o tal vez solamente butano y alguna estabilización que se tiene del isopentano. Pero aquí también lo que pueden ver ustedes es sus reboiles u hornos, ¿no? Que le dan requerimiento energético a estos equipos, a estos fraccionadores y torres estabilizadores, ¿no? Entonces es una área separada de fraccionamiento
Y al fondo pueden ver ustedes también sus tanques, ¿no? Tanques, en este caso, de techo flotante, tanques de techo fijo, donde básicamente se almacena el producto que estamos obteniendo a través de un sistema de fraccionamiento, ¿no? Entonces, bueno, simplemente quería para mostrarles, esto dice que es la planta de fraccionamiento en Camisea, y bueno, se fraccionan, C3, C4, habría que ver qué tipo de elemento, pero lo importante es verificar y analizar las torres, el diseño que estamos viendo ahora, los requerimientos energéticos, y ya es otro tema de transportes, el diseño de tanques, ¿no? Directamente. Entonces, continuemos, la mínima relación de reflujo es esta, ¿no? Fíjese, dice es el más usado para calcular, en este caso, lo vamos acá, la relación de reflujo, porque en función a esta relación de reflujo yo voy a obtener cuánto me va a dar como factor de relación de reflujo, ¿no? Acá, por ejemplo, usted va a ver, este FI es la alimentación, ¿ya? Es decir, de un determinado componente. Si en la alimentación me han dado etano, propano, butano, entonces este es cada uno, ¿no? Puede ser el etano o puede ser el propano. Esta, la volatilidad subí de ese propano, menos tita. Acá este tita es el factor de correlación. Este es el que debo buscar por prueba y error y por correlación para ver en qué dato me va a dar el factor, la relación de reflujo igual a 1 o 1,2 o 1,3 o 1,1, 1,19, 1,89, no sé, pero la cosa es que no debo pasar de 1 a 1,3. Solamente tiene que estar en ese intervalo el cálculo del reflujo, según el GPCA y también algunos textos de gas natural, ¿no? Entonces ahí está, tita es el parámetro de correlación. Luego puedo también determinar las relaciones de reflujo gráficamente a través de esta ecuación, ¿ya? Aquí, por ejemplo, dice las relaciones de reflujo, solamente veo esta partecita. La relación de reflujo más 1, o sea, relación de reflujo mínimo, más 1 es igual a la sumatoria de todo lo que tenga en la composición que me está dando, ¿no? O sea, esta misma, ¿no? Ok, y obtengo un valor acá, y este valor de más 1 viene a este otro lado, ustedes saben bien, en ecuaciones, viene con negativo, y por tanto la relación mínima de reflujo es el valor que obtengo acá. Y esto lo vamos a hacer con tablitas ahorita en el problema, ¿no? Que nos dé. Pero también me dice que la relación de reflujo se puede determinar a través de esta ecuación, donde L sub O es el flujo el flujo molar. Entonces esto lo puedo obtener gráficamente también. Y D mínimo, ambos son mínimos, al flujo molar del producto destilado en este caso, ¿ya? Pero esto lo podemos hacer, ya les decía, gráficamente. Y lo vamos a hacer más adelante. ¿Y qué más nos dice? Bueno, el número de etapas teóricas requeridas puede estar en función al número a la relación de reflujo, ¿no? Por eso les decía, el número mínimo de etapas solamente es la base. Hago la relación de reflujo y eso me va a dar ya el número de etapas o platos teóricos, ¿ya? Con la relación de reflujo. Después voy a hacer el número mínimo de platos reales. Con ese dato ya es el definitivo para la construcción de la torre, ¿no? De fraccionamiento. Ok. Por ejemplo, vayámonos. Bueno, esto es gráficamente. Dice en la figura 2.7, usted puede determinar el reflujo de operación para un número dado de etapas entrando por la figura, etcétera, etcétera, ¿no? Se refiere a esto, a ver, ustedes lo van a leer lógicamente bien. Aquí es importante antes de ir a esta figura 2.7, dice valores de 1,2 a 1,3 en el reflujo son los más comunes. Es decir, si alguna vez, en algún momento, me dice, yo le digo, ¿cuál es el valor del reflujo? Usted me dice 1,2 o me dice 1,11
1.14, no sé, pero está en ese rango de 1.2 a 1.3. Si en el resultado me saca, digamos, 6.6, 4.8, está mal. Ya hay que mejorar el reflujo porque no nos está dando en ese intervalo. Por tanto, la operación del fraccionamiento con su reflujo no es el ideal. ¿Ya? Entonces, por eso es que el GPCA dice que está entre 1.2 a 1.3. ¿No? Entonces es importante considerar esto, por eso está subrayado. Y dice también, luego o para un reflujo dado se puede determinar el valor de S, que es los platos reales en la figura 2.7, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Se refiere a calcular este L sub 0 sobre B en este lado y voy a tener también como cálculo este valor. Entonces, imagínense, hago una interpolación, caigo hasta acá. Lo que me va a interesar es justamente esta relación de las etapas mínimas sobre las etapas, digamos, reales. Acá. ¿Ya? Pero necesito encontrar cuánto vale estos valores, que viene de 0.10, 0.20, etcétera, ¿no? Toditos curvas. Y voy a encontrar esto a través, ya les digo, de estas relaciones que tengo. ¿Cuánto es L sub O dividido entre B sub 1 mínimo? Que es igual a este valor, dice, ¿no? La relación mínima dividido entre la relación mínima más 1. Entonces, si he encontrado la relación mínima, reemplazo acá y todo este valor que tengo acá es igual a este valor que es reemplazado como relación mínima. Entonces ya tengo pues el valor para encontrar acá, cualquier valor. Lo mismo sucede aquí. Y hago caer hasta acá y aquí es donde yo obtengo este SM que quiero. Bueno, eso lo vamos a ver en la parte práctica, pero si usted está interesado, bueno, pues acá en leer esto, eso está explicando, ¿no? Eso es lo que dice este párrafo prácticamente. ¿Ya? Bien, vayamos entonces a ver. Bueno, estas son algunas otras ecuaciones de corrección que se aplica Edor y Maddox, ¿no? En algún momento usted va a encontrar en alguna bibliografía donde se puede determinar también el volumen de corrección que va de un plato a otro plato. Ahí dice, propusieron la relación para ajustar la rata o la circulación de ese fluido de vapor de plato de cima para un alimento que no esté en su punto de burbuja. Entonces hacemos una corrección, ¿no? Igual tomamos los valores que habíamos indicado, pero estas ecuaciones no las vamos a aplicar, solamente es una corrección al volumen, ¿sí? Bien, el procedimiento ya les he explicado en el diagrama de flujo, ahí anteriormente, es el mismo, ¿no? Establecer la composición de alimento, el flujo de la masa molar, la temperatura y presión, es lo que les pide justamente en el HI-CIS, ¿ya? Y usted lo mete eso y suficiente le va a entregar todos estos otros datos que me pide hacer manualmente, ¿no? Es decir, hacer la partición en el 2, ¿qué pasó? Ya. Hacer la partición, ¿sí? El 3, calcular el número mínimo de etapas teóricas, me dice, la ecuación de Fenske, el primer cálculo que voy a hacer. Y también me está ahí pidiendo hacer la relación de reflujo por el método de Underwood. Y finalmente me pide obtenga la relación etapas teóricas versus reflujo de operación aplicando gráficamente la figura 2.7. Y ajustar el reflujo real de la vaporización, me dice ahí, del alimento, ¿no? Entonces, la ecuación 10 que puedo utilizar, pero se puede hacer de esa manera. Y empecemos a hacer la práctica en este caso, ¿no? A ver, vamos a ver. Estoy conectando mi mouse. Ahora sí. Que no daba. No da. Ahora sí da. Ok. Ejemplo entonces. Este es un ejemplo clásico que lo van a encontrar en cualquier texto que hable sobre fraccionamiento del gas natural y en el GPCA también está, ¿sí?
¿Qué dice el problemita? Dice lo siguiente, una corriente de 291.000 galones día en su punto de flujo se alimenta a una torre fraccionadora con la composición molar que a continuación se ve, ¿no? Aquí están los componentes, ¿no? Y aquí está el porcentaje molar de cada uno, ¿no? Fíjense, todo me da 100, pero lo que me interesa aquí es la alimentación, ¿no? Ojo, aquí, esta es una alimentación que va a entrar prácticamente a la torre fraccionadora, independientemente de que aquí abajo sea el 100%, no, solamente está entrando después, pues de hacer, no sé, después de ir a una detanizadora, después de hacer un proceso de metanización, algo así, ¿no? Entonces, como ve aquí no hay metano, es C2, C3 y C4, normal C4, isopentano y hexano. Nos interesa a nosotros en algún momento cuando les diga, el producto clave liviano debo escoger yo, por tanto usted escoge C3, que va a ser 555.6. Y de estos dos, ¿cuál? No, pues el que esté más antes, el IC4. El NC4 no, el IC4. Entonces dice, producto clave liviano, producto clave pesado. El pesado 105, ¿sí? Entonces ahí están mis dos productos con los cuales voy a hacer el balance. Y siempre en moles hora, ¿no? Entonces ahí están los dos. Entonces, ¿qué me dice? Lo mismo que el anterior problema que hemos hecho. Se desea recuperar el 98% del propano como producto de cima, el cual tiene un contenido de butano de un 1% mol. Ahí está, me está especificando. ¿Sí? Entonces, al decir recuperar el 98% del propano, pues lógicamente es un depropanizador, ¿no ve? Y también me da la temperatura del condensador, 120 grados Fahrenheit. El condensador de reflujo, ya les digo, el cual se consigue mediante enfriamiento. Ojo, vamos a enfriarlo para condensar lógicamente a una presión de 280 psi A, ¿no? Y la temperatura del punto de burbuja me dice que es 250 grados Fahrenheit. Calcular, dice. 3 incisos. El mínimo número de platos requeridos a esta depropanizadora, la mínima relación de reflujo y el número de platos ideales a 1.3 veces la relación mínima de reflujo. O sea, esta pregunta está relacionada a esta, ¿no? A lo que yo obtenga aquí. Entonces, empecemos a resolver el inciso A. ¿Ya? Entonces, si hubiera alguna inquietud, no sé, alguna duda, pueden parar la presentación, ¿no? Y me dicen, ingeniero, ¿de dónde sale eso? O ¿por qué considera esto y aquello, ¿no? Porque un problema similar va a entrar al examen, ¿no? Pero ya nos regalo, ¿no? Ya no vamos a dar el mismo problema. Primero dice, inciso A, número mínimo de platos requeridos. Primero veo cuáles son los elementos clave liviano y clave pesado. Y ya les había indicado, ahí está, ¿no? 505, el elemento clave liviano, que es el C3, y componente clave pesado, 105, ¿no? O sea, el light K, high K, ¿no? O sea, la clave liviano, clave pesado. Estimamos la separación del producto. Entonces, lo mismo que hemos hecho en el anterior problema, ¿sí? El 98% o 0.98 es, dice el C3, y ahí está, ¿no? 505.6 por 0.98. Saco un producto de cima de 495. Entonces, si alguien tiene una calculadora, por favor, vaya corroborándolo, estos datos, y multiplica esto y me tiene que dar este valor. Ok, pero este valor, ¿qué compone? ¿Qué más compone? Tiene que componer, ojo, este 21.5, que es el C2, porque por encima no solamente va a salir pues C3, sino C2 más, porque es más liviano que el C3. Por tanto, por eso sumo acá 21.5 más el 98% de propano. Pero eso lo divido entre 0.99. ¿Por qué? Porque solamente 1%, aquí a ver si podemos ver, es butano. ¿Ya? Ahora sí, aquí está, ¿no? Entonces, 1% es de ibutano, es decir, 1% mol. Por tanto, como ven ustedes, divido entre 99, 0.99.
yo tengo 502. Solamente esta es una fase para determinar, digamos, el valor que yo tengo en relación a el butano. Y esto me va a servir para obtener el butano. ¿De qué manera? Estos 522, ¿no?, que he hallado, resto pues a la suma de los otros elementos, ¿no? Es decir, el C2 más el C3, que es el 98, voy a restar la suma de estos dos, de estos 522, ¿no? Usted puede sacar, por ejemplo, el 1% directamente, pero yo lo estoy dividiendo, por el 1% puede sacar, pero yo lo estoy dividiendo en 0,99, ¿ya? Entonces, puede ser que hagan también de esa manera, pero lo que me interesa a mí, estos 592, resto a lo que estoy considerando liviano, ¿no? 21.5 y 505, ahí está, ¿no? 21.5, perdón, 495, que es el 98%, ¿no? Sume a ver esto y lo pongo ahí. Y finalmente dice, estos 522 menos lo que estoy arrastrando, me da pues el producto de fondo, es decir, 5.2 moles, que vendría a ser el producto de fondo, y el producto de cima, 495.5. El producto de cima para nosotros es sencillo, simplemente el 98% usted dice. El producto de fondo hace una relación y dice, un momentito, a ver, estoy arrastrando el C2 y el C3, que es este, y es el 1% dividido entre 0,99, ok. Y estos 522, que es el total, resto hasta suma, ¿no? Y esa resta le sale 5,2. Es algo de criterio nomás en todo caso en esto. ¿Ok? Chinque. Adelante, dígame. Dígame, no sé, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Ya, entonces pasemos a llenar la tablita, como habíamos visto. Pero ojo, estos dos valores, este del C3, para el C3 es importante, y este otro valor para el C4, que es el producto clave de fondo, también es importante. Con estos dos datos yo voy a llenar esta tabla. Esta tabla, ¿ya? Y esta tabla es la que tiene que, debo de construirla, ¿no? En el alimento no estoy tocando nada, ¿sí? La alimentación dice que es el total 1038.8, vamos a ver, ahí está, ¿no? Acá, 1038.8, estoy tomando esta columna y esta columna, ¿no? 1030, de ahí estoy partiendo. Ya, ahí está. Este valor, si usted se fija, lo estoy, bueno, acá todavía no, ¿no? El alimento, el porcentaje en este caso de estos valores, simplemente lo estoy sacando y me da el 100%, ¿no? En el producto de cima, aquí es donde yo estoy anotando, aquí ponga atención. El C2 no lo estoy tocando para nada, ¿sí? 21.5 lo estoy anotando porque solamente es una cantidad de gas que estoy arrastrando de la otra columna, o el gas que está viniendo junto al C3. El C3 he calculado 495 como producto clave de cima. Y el C4, que es mi producto clave de fondo, lo he calculado como 5.2. ¿Sí? Verifique acá. 495, y de dónde he sacado 5.2 de estos calculitos que estoy haciendo. Por eso les decía, estos valores son bien importantes. Y listo, lo estoy anotando. Ahí está. A, por eso lo estoy poniendo. B, para que usted se dé cuenta, ¿no? Y este B de acá, 21.5, que no lo toco. Perfecto. Listo. Ahora hago la suma total, ¿no? ¿Alguien está con calculadora? A ver, vamos a anotar participación. Dígame la suma de estos tres valores. ¿De cuál? Sí, eso.
me Sale dice el Inge. nombre y me... 522.20, dale, ingeniero. A ver, aquí vamos. A ver, ya. 522.2. ¿Da Sánchez. esos 522? Sí, ingeniero. 522.2. Inge, 522. Sánchez. López, Ya, Inge. correcto. Lo A que ver, dije, patrón. la próxima me dice su apellido y me da el resultado, ¿ya? Entonces, Sánchez, efectivamente, 522. la suma de todos estos es 522. Perfecto. Ahora, calcúleme usted para llenar esta segunda tabla. Dígame rápidamente, 21.5 dividido entre 522 por 100. ¿Me da este valor? Sí, Inge, López, Inge, sí. 4,117. Suñagua. Nombre, el primero. ¿Cuánto le ha salido? Suñagua, Inge. ¿Cuánto le ha salido, Suñagua? 4,117. Suñagua. 4.117, ya, Suñagua. Dije primero, Inge. Inge, Sí. el siguiente, Sánchez, el de 495 dividido entre 522 por 100 sale 94.88 y el otro sale 1 clavado. Ya, Sánchez, ¿no? Sánchez, Sánchez, Mieres, ¿no? Mier, exactamente. Ok, estoy anotando entonces, ya. Entonces, fíjese, su compañero ha hecho 21.6 dividido entre 522 por 100, le da este valor. Claro, redondeando, ¿no? 495.5 dividido entre 522 por 100 le da este valor, redondeando. Entonces, Claro. sume usted todito y le va a dar 100%. Bien. Por tanto, usted ha hecho correctamente el balance de cima. ¿Ya? Está claro esto entonces. Ahora, ¿qué me queda en el fondo? Simplemente el alimento, fíjese acá, esto menos 495.6 le va a dar 10.1, ¿no? Eso es sencillo calcular. A ver, réstelo, corrobórelo, ¿no? 505.6, que es el alimento, menos lo que he calculado el 98% de metano, que es 495.5. Entonces me va a quedar de fondo 10.1. Correcto, Sí, ¿no? ingeniero. Sí, Sale Inge. un resultado, ingeniero. Sí, está bien, ¿no? Esto ya es cálculo sencillo, ¿no? Esto, por ejemplo, el alimento del ibutano 105 y usted ha calculado en los cálculos que hemos hecho 5.2. Entonces la resta de 105 menos 5.2 me da 99.8, que vendrían a ser los fondos, ¿no? Aquí está, son las cimas que he hallado y estos son la diferencia solamente, esto menos esto, ahí está, y esta columna menos esta columna, ahí está. Ok, tengo estos valores y acá cópielos usted lo mismo, ¿no? 250, 506, 50.4, 50.1, ahí está. Súmelo todito. Inge, tengo una pregunta. Todo. Dígame. Inge, si en este caso hubiéramos querido utilizar el isobutano y el normal butano, ¿el isobutano ya hubiera sido el producto de cima? No, ya no. Pues acá, por ejemplo, estamos hablando de butano. Ya no hay fraccionamiento, pues, ¿no? Entonces, según esta alimentación, solamente, bueno, hay dos butanos, ¿no? Según esta alimentación, el ibutano y el N-butano. Por tanto, si yo quisiera obtener butano, pues utilizo el N-butano y, lógicamente, el I-pentano, ¿no? Para hacer el fraccionamiento. Solamente dos elige, de clave liviano y clave pesado. En este caso, la alimentación, y según el GPSA, el textito que también van a encontrar este problema ahí, escoge el C3 y el IC4. ¿Ya? ¿Cuál es su nombre? Gracias. Juan Carlos López. López, Juan Carlos López. Ya. Entonces, igual haga la misma relación, le va a salir lo mismo, ¿no? 10.1 dividido entre 516, que es mi total de fondo, por 100, le va a dar estos datos. Usted suma todito a OK, y entonces dice el 100%. Ahora, aquí fíjese, está haciendo un buen balance. A ver, veamos. Sume 522.2 más 516.6. Tiene que ser igual a el alimento inicial, 1038.8. ¿Cómo que Sí, da? cumple.
Sí, que sale Correcto. Sánchez, 1300. Lida, positivo. Sí, está bien. Esto es Claro, fácil, ¿no? son ingenieros. Ya, entonces, ese es el balance, pues, de materia que hacen. Por ejemplo, alguna vez me pregunta alguna alumna, ingeniero, me han pedido, ahí, ¿no? En la EMI, me han pedido hacer un balance de materia y no sé cómo se hace. Tengo que explicarte detenidamente, no es así nomás. Entonces, ese es el balance, ¿no? Es decir, lo que entra a la torre como alimento se puede disgregar en cima y fondo, pero tiene que ser el mismo, la misma cantidad. Por eso hablamos de balance de materia. Nada se pierde, nada se gana, solo se transforma, ¿no? Y ahí está. Entonces, este es el balance. Ya le digo, esto es esencial, jóvenes, porque cuando yo emplee las fórmulas, me van a pedir este valorcito, este de acá, el de fondo, este también, y los fondos totales, es decir, pero acá, los fondos totales y acá las cimas totales. Si estos valores no están bien, en el examen lo que yo voy a hacer es lo siguiente, me vengo al balance y verifico que el balance está bien, si reviso todo lo demás. Si el balance veo que no está bien, ya ni reviso esto. Ya le digo, ya sobre 40 usted tiene 5 o 10 por lo que ha hecho algo, ¿no? Pero el balance ya, ¿qué voy a revisar si el balance usted ha hecho mal? Se ubica, ¿no? En ese sentido, denle más énfasis cuando hagan su examen en hacer el balance bien. Por eso digo, yo voy a revisar este valor y este valor. Ok, está bien, continúo revisando aquí abajo. Si no, ya no, ya pierdo el tiempo. Entonces dice, luego ya tenemos el balance. Ahora sí, vamos a calcular, no hemos terminado, ¿no? Vamos a calcular el inciso A. En este caso, el inciso A nos dice, ahí está, el número mínimo de platos requeridos. Y usted sabe que necesito datos para reemplazar a la fórmula. Entonces dice, encontrar la presión de la torre mediante el cálculo de burbuja a 120 grados Fahrenheit, que es el dato que nos está dando. Y en el GPSA, perdón, en las gráficas de Campbell, voy a relacionar esta temperatura de 120 grados Fahrenheit con el punto de burbuja o la presión de burbuja, que es 280. Y esos valores los voy a ir voy a utilizar como las volatilidades del producto clave liviano como el producto clave pesado. ¿Ya? Estos valores. ¿Cómo hallo estos valores del producto clave liviano? Aquí está en el C3 079 y el IC4 039. Ya les digo, con estos dos valores, 120 grados de temperatura y 280 de presión. Ahí está, y vamos a las gráficas. En esta gráfica es para el propano. Entonces usted tiene que conseguirse todas las gráficas de Campbell y cuando haga el problema, utilizar estas mismas, porque no se le va a dar la presión de 280, quizás se le dé la presión de 250, y la temperatura no se le va a dar 120, se le puede dar, digamos, 100, ¿no? Entonces usted va y dice, a mí en este caso me han dado 280, la línea roja, fíjese, y 120. Me voy a la izquierda y aproximadamente para mí es 0,80, digamos, ¿no? Porque aquí está 7, ¿no? Entonces hasta acá es 1. Y puedo tener por acá la mitad, ¿no? 0,8. Entonces, según el GPSA, sí se estima 0,79. Podemos, bueno, después lo vamos a hacer, agrandar un poquito con el zoom, pero saca 0,79. Para el propano, ese es el elemento clave liviano. Perfecto, me voy a este lado y anoto 0,79. Ahora, con los mismos datos, pero voy al ibutano. A ver, veamos. Ahí está. Este es el propano y este es el ibutano. El mismo caso, la línea roja que está con la amarilla, ¿no? 280, subo 120 de temperatura, me voy a la izquierda, está casi en 0,40, ¿no? Pero el GPSA dice 0,39. Muy bien, anoto. Y ahí está 0,39. Entonces me dice que la volatilidad de cima es igual al producto clave liviano dividido entre clave pesado. Y ahí está 0,79.
dividido en 0.30 y tengo el valor de la volatilidad de cima que es 2.03. Entonces ya estoy hallando los datos, ¿no? Con la gráfica del propano y la gráfica del ibutano. Continúo trabajando y digo estimar, dice acá, la temperatura, bueno, el valor que nos ha dado, ¿no? De fondos mediante el cálculo de temperatura del punto de burbuja a 280. Se asume despreciable la caída de presión en la torre. Entonces, ahora, en este caso, yo voy a utilizar 250 como temperatura de burbuja, ¿ya? 250. ¿Por qué utilizo eso? Porque aquí al principio, si usted se fija, me da 120 y después me dice 250. Pero para el punto, en este caso, de burbuja. Entonces, para el punto de burbuja, utilizo esa temperatura. Ahí está por eso enmarcada. Y hago lo mismo con la misma presión, pero esta vez con el punto de burbuja, también para hallar el producto de fondo, porque el de fondo es burbuja, entonces la temperatura ya no es la de rocío, sino la de burbuja en este caso, ¿no? O de cima, perdón, acá, ¿no? Entonces C3 he hallado 2.3 y C4 1.4. Y divido y tengo 1.64. Veamos a ver eso. Ahí está, aquí veamos, propano, 280, no se mueve, pero momento, nos decía que el amarillo, ¿no? La temperatura de burbuja ha subido a 250. Si usted se fija acá es 220, 200, o 300 prácticamente. Entonces 250 estará por acá. La línea viene por aquí. Y nos vamos a la izquierda y como acá es 2, aquí es 2.5, 2.3 para el propano con la temperatura de burbuja, 2.3. Y eso es lo que aquí está notando, ¿no? 2.3. Lo mismo para el butano. Veamos, aquí está cerquita el isobutano. Igual, 280, sube usted a 250, que está más o menos por acá, y se va a la izquierda y como aquí es 1, aquí será 1.5, un poquito más abajo, 1.4. La línea amarilla. Y, perdón, ahí está, ¿no? 1.4. Entonces dice, la volatilidad de fondo va a ser el cociente de dividir, ¿no? Entre estos dos. Y es 1.64. Ok. Hasta ahí ya tengo volatilidad de cima, volatilidad de fondo, tengo el balance, muy bien. Y con la ecuación 5 voy a obtener la volatilidad promedio, que es la cima más la volatilidad de fondo dividido entre 2. Y ahí usted simplemente puede hacer este cálculo y le va a dar 1.84. Sencillo. Ahora sí va a la ecuación 2, que es hallar el factor de separación, ¿sí? Y hace esta división, ¿no? Es decir, el producto clave de cima dividido entre el fondo, ¿sí? Pero del liviano. ¿De dónde hemos sacado eso? De estos valores que hemos hallado en el balance. Si usted se fija, el de cima es 4.95, que me pide acá, y aquí lo estoy anotando. Y el fondo del producto clave liviano, en este caso, ahí está, o sea, del C3, está al lado, 10.1. Yo estoy anotando aquí 10.1. Multiplicado, dice, ahí está, el producto clave pesado, el fondo, 99.8, ahí está 99, dividido entre 5.2. ¿Sí? Ahí está, 5.2. Hago la operación y me da que el factor de separación de los platos, stage factor, es 941.56. Adimensional, lógicamente, es un factor, ¿no? Y ahora sí aplica la ecuación 4 para obtener el número mínimo de etapas con esta fórmula. Logaritmo de factor de separación, el logaritmo de 941.56, que es esto, dividido entre el logaritmo de la volatilidad promedio. La volatilidad promedio es esto. Si usted hace las operaciones, le va a salir 11.23.
Si eso redondeo, siempre se redondea al inmediato superior entero, le va a dar 12 platos. Por tanto, en conclusión, usted puede indicar que el número mínimo de platos, mínimo, ni siquiera todavía el práctico ni el real, ¿no? Digo el teórico, ni el real. Solamente el mínimo como base es 12 platos. Entonces ya hallado por la ecuación de Fensky aquí, ¿no? Pero todavía tiene que ajustar, hay que corregir por cambios de volatilidad relativa. Y utilizo para ello la correlación de Wien, esta formulita. ¿Sí? Esta fórmula me dice producto clave liviano dividido entre el producto clave pesado elevado a la B. Entonces, si usted se fija acá, estoy anotando simplemente eso, ¿no? Esto, fíjese, esto está dividiendo, ¿no ve? K elevado a la B de sub HK, ¿no? Entonces, como está dividiendo, va a subir a multiplicar aquí arriba. Entonces, aquí está subiendo a multiplicar. Lo mismo, lo mismo está subiendo a multiplicar. Entonces, reemplazo los valores que he hallado, ¿no? Como K, ¿sí? 0,79, ahí está, 0,39. Sí, lo mismo en este otro lado, ¿no? He hallado 2.3 y 1.4. Entonces, ¿para qué hago esto? Para dividir, si usted divide, a ver, alguien que me lo divida, 2.3 dividido entre 0,79. ¿Cuánto da? Apellido me dice y me da el resultado. 2.9, ingeniero. Nombre. Cristian Coyo. Ya. Entonces, su compañero ha hecho eso. 2.3 dividido entre 0,79, 2.91, ¿no? Ahí está. Y lo mismo va a suceder si usted, al dividir, se va a ir este B y J, ¿no? Ahí apliquen sus conocimientos de matemática 99, ¿no? Entonces, 1.4 dividido entre 0,39, a ver, Cristian. 1.4 dividido entre 0,39. 3.59, ¿no ve? Sí. Listo. Entonces, fíjese, tengo 3.59 en la división de esto dividido entre esto. Simplifico y me da este valor. Entonces, ese beta se va. Y tengo acá. Y aquí usted lo único que hace es aplicar logaritmos, ¿no ve? Logaritmo de una potencia, ¿no? O sea, aquí lo que estoy haciendo, logaritmo de 2.91 es igual a b por el logaritmo de 3.59. Despejo ese b y pues lógicamente va a ser b igual al logaritmo de 2.91 dividido entre el logaritmo de 3.50. B para mí va a ser 0.84. ¿No? Si usted calcula, tengo que 0.84. Finalmente me vuelvo otra vez a esta ecuación y digo que B y J es igual, tomo los valores, ¿no? 0,79 que es el liviano y 0,39 que es el pesado, ¿sí? Y elevado a la 0,84, ahí está hallando eso. Entonces el factor de corrección me sale 1,74. Si usted, a ver, corrobóramelo a alguien. Con decimales más me dice. 1.742 al ingeniero. Ok, ¿quién me dijo esto? Cristian Coyo. Ok, Cristian Coyo, metemos dos veces. Entonces, 1.7441 de su compañero, redondeamos a 1.74. Entonces, este es el factorcito que va a dividir aquí, a ver, vamos acá. Aquí, ¿no? Aquí va a dividir a todo esto. Entonces, fíjese, los productos, el producto clave de cima, me he traído acá nuevamente esta tablita, por eso lo he copiado acá para que usted se fije en lo que hemos hallado en el balance, ¿no? Utilizo 495, el producto clave de cima, dividido entre el producto clave de fondo, que en este caso es 10.1, ahí está, todo liviano, ¿no ve? Y aquí arriba
el producto clave pesado, pero esta vez el de fondo, que vendría a ser 99.8 dividido entre 10, ¿dónde estamos? Acá, ¿no? Entre 5.2. Ahí está. Todo elevado a la B, 0.84. Por los totales, 516 de fondo, ahí está, 516. Y 522 el de cima o destilado. Elevado a la 1 menos 0.84. Entonces, y además logaritmo de la correlación esta, ¿no? De Wien, 1 B y sub J, 1.74. Usted hace el cálculo de todo esto y le va a salir 11.54. Es decir, que no ha variado nada. Igual usted va a redondear al superior entero inmediato, en este caso 12 platos. Entonces la corrección no la ha modificado en nada, pero sí ha habido una variación. Primero hemos sacado 11.23 y después hemos sacado 11.54. Al final, como conclusión, es 12 platos. Entonces usted ya prácticamente indica que son 12 platos los que he calculado, ¿sí? Pero esto solamente es los platos sin la correlación, sin el reflujo, ¿no? Ahora recién vamos a ir a hacer el reflujo. Entonces hasta acá, ¿está claro, jóvenes? ¿Sí? Y yo tengo una consulta. Dígame. En sí, el resultado que sacamos ahorita del 11,54 platos, no importa de que haya sido mayor al otro, directamente se redondea al superior, que decir en sí 12 platos. Sí, sí, sí. Ah, ¿Cuál es su nombre? Butrón, Inge, Butrón Pedro. Butrón. Ya, correcto, ¿no? Porque en algún caso, si ustedes van a tener alguna ocasión donde al hacer la correlación, ¿no? La corrección que tengo acá, me va a salir pues ya no 11.23, tal vez me sale 12.3. 12.3, no, entonces es 13, dice usted. Por tanto, muy diferente de 11.54, que se redondeaba a 12, a la corrección que he hecho que me salía 12.3, entonces es 13. Ya aquí por casualidad, según el GPSA, ya les digo, este problemita está en el GPSA, pueden revisarlo. No hay mucha corrección que hacer, sí un poquito, pero al final sale 12 platos directamente, ¿ya? Pero en algún caso les va a salir una corrección mayor, por tanto subo al inmediato superior, ¿no? Aquí el inmediato superior es 12. En otros casos, si les sale, ya reitero, ¿no? 12.3, 12.1, no sé, inmediatamente se van al 13, ¿no? El plato, el número de platos sería 13. Bien, entonces, esto está ya explicado, y ahora sí vamos a la relación mínima de reflujo, ¿ya? Aquí está la formulita que yo voy a utilizar en este caso, ¿sí? Y me dice lo siguiente, ¿no? 1 menos Q es igual a la sumatoria de todo esto. Q es, digamos, el alimento en el punto de burbuja, ¿ya? Y lo que quiero hallar es todo este valor, la sumatoria de todo esto. Pero ¿de dónde saco? La volatilidad de cualquier elemento sub I es, pues, el valor que yo prácticamente estoy calculando, ¿no? He calculado ya en este caso, ¿sí? La alimentación es este valor. Lo que estoy haciendo es la alimentación que usted tiene dividida entre 1000, me dice, ¿no? Es decir, a ver, ¿dónde estamos la alimentación? Más atrás. ¿No? Esta alimentación. 21.5, divídamelo entre 1000, alguien. 21.5 dividido entre 1000. 0.021. López Inge, 0.0215. Ya, correcto. Bueno, enseguida vamos a... Entonces, fíjese, estoy haciendo prácticamente la alimentación, ¿sí? En porcentaje dividido entre 1000, ¿ya? Esta fila, esta columna sale, ya le digo, de la alimentación. Otra vez nos vamos. ¿Dónde está? De esta alimentación. En porcentaje mol. Estaba bien lo que les decía 21.5, pero
en porcentaje mol nos dice. ¿Ya? Este valor. 2.007. Ahora sí, ¿quién me dijo al principio? 2.07 dividido entre 1000. López Inge dije. ¿Cuánto Fue le sale? correcto. 2.07 dividido entre 1000, López. ¿Quién era el que me... 2.07 dividido entre 1000? Ingeniero, sale 0.002. Ya. Entonces, todo esto lo estoy dividiendo entre 1000 y por de ahí me sale la columnita. Ahí está. Lo mismo. Y hago la suma, pues me va a dar 1, lógicamente. Pues no hay lío en este caso. Muy bien. Ahora sí, voy a utilizar para esta columna, nuevamente voy a utilizar las tablas, ¿ya? Para el C2, ¿cuánto me sale? Para el C3, ¿cuánto me sale? Los gráficos diré, ¿no? Para el y así, ¿ya? Pero ojo, aquí considero la presión de burbuja, no hay problema. Pero como ambas está en la torre y hay un flasheo, voy a dividir las temperaturas para sacar el promedio. Es decir, el promedio de la temperatura que me daba acá, que es, aquí está, 250 más la otra temperatura que era de burbuja 120. 250 más 120 me da, a ver, dividido entre 2, ¿cuánto me da? 185. 185. Y aquí está, ¿no? 185. Entonces voy a trabajar con 280 de presión y 185 en las tablas. Y voy a obtener estos valores. Vayamos haciendo algunos entonces. A ver. Bueno, aquí lo que voy a utilizar, ya les decía, esta. Ay, aquí había tenido, ¿no? Me estaba yendo justamente hacia atrás, me iba cada rato, aquí había tenido eso para que ustedes verifiquen, ¿no? Bien, entonces, 280 para el etano. Aquí empiezo ya desde el etano, me interesa. 280 para el etano y hemos sacado un cálculo, un promedio de la temperatura de 185. Estimativamente para mí es acá y según el GPSA dice es 4.1 usted saca. 280 y 185 de temperatura, 4.1. Y eso es lo que estoy anotando acá. Un segundito. Ahí está, 4.1. Para el C3 y el IC4, 1.6 y 0.83. Veamos pues, ¿no? Ahí está para el propano. 280, 185, que está por ahí, y 1.6. Y estoy anotando ese valor, ¿no? 1.6. ¿Sí? Ahí está. Y toditos hago de esa forma. Ya vamos a ver. Para el propano, para el isobutano, 0.83. Para el N-butano, de la misma forma, fíjese, llego a 185, que es un poquito más encima de 180, 0.66. Entonces, aquí están las tablas, ¿no? Para el isopentano, para el hexano y para el heptano, inclusive, ¿no? Y otra que es para el mismo heptano, ¿no? Entonces, igual me da 0.06. ¿Sí? Entonces, esto lo tienen ustedes, solamente es cuestión de que repasen y fíjese, lleno esta tablita. Listo, ya está esta columna. Ahora lo que hago es, dice, la volatilidad promedio, ¿cómo voy a sacarla? Simplemente la volatilidad promedio va a ser en relación al último componente que es el hexano. ¿Sí? A ver, sáquemelo, 4.1 dividido entre 0.06. ¿Cuánto le da? 68.33. Ya, ¿quién me dijo? Coyo, Ese creo que no. ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, ahí está. Entonces, Inge, así tengo estoy una sacando. pregunta. Sí, dígame. Inge, para hallar del C6, de las tablas, ¿de cuál utilizamos? ¿Del Acá isohexano? dice, sí, del leptano. Aquí abajo, si usted lee, dice, considerar el C6 como C7. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, el C6 como el C7. Por eso acá tenemos eso. Muy bien, está bien, buena observación. ¿Cuál es su Gracias, nombre? Inge. Su Juan nombre, Carlos López, Inge. López. Ok.
Entonces, todito esto hace lo mismo, ¿no? 1.6 dividido entre el más pesado, 0.6, le va a dar 26.67. 0.83 dividido entre 0.6 le va a dar esto, y así usted tiene, y la volatilidad promedio total, 131.7. Listo, ahí tiene usted. Ok, ahora sí, con estos valores calculados, usted aplica esta ecuación. ¿Ya? Acá, por eso hágase un Excel, y en el Excel fácilmente le va a salir el valor. ¿Qué estoy haciendo acá? Si usted se fija, estoy indicando para este valorcito, ¿cuánto me da? Digo, volatilidad promedio subí, es 68.33 por la alimentación 0.027, muy bien, dividido entre la volatilidad promedio, que también es 68.33, muy bien, menos tita. Por eso le decía, este tita es la clave. Entonces, ese tita por prueba y error voy a ir reemplazando, empezando del 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc. Y tengo que llegar a que la sumatoria total de esto me dé 0. Porque ¿qué dice? Si usted se fija, es igual a 0. La sumatoria de todito esto. Entonces digo, ¿para qué valor de tita es 0? A ver, no sé si, a ver, vamos a ver, voy a entrarme a un Excel que tengo acá. ¿Se ve el Excel? No se ve, ¿no? ¿Se ve, No, jóvenes? Inge. No, ya. No, Entonces, no se veía. compartiré el Excel, un segundito, espérenme. Dejar de compartir. Y aquí entraré a ver el Excel. Aquí está el Excel. Ya. Ahora sí se ve. El mismo que les he mostrado, solamente que está en Excel. Solamente que aquí, fíjese, aquí arriba, fíjese, lo que estoy haciendo en la ecuacioncita es meter esta formulita, ¿sí? Solamente, toditas es la misma fórmula, ¿no? Solamente que la dejo como pendiente este valor. Por eso los que manejan Excel me entienden mejor, o todos creo que manejan, ¿no? Este valor F20, el F20 es este valor. Lo estoy manteniendo como un valor variable o prácticamente que va a modificarse. Ya, la sumatoria aquí con 3 cifras significativas me da 0.2. Imagínense que este tita, que sea 1, alguien diga, a ver, empecemos por 1, digo, ¿no? Ups, división entre 0, por tanto no es 1. Si es ese tita, si es 4, me fijo de que es 1.5 y no está cerca a 0. Muy bien, que sea 8. 1 se está alejando. A ver si es 10. Peor todavía, digo, ¿no? Pero seguiría trabajando. A ver, 12. Ya está negativo. Menos 1 por la izquierda, ¿no? En el eje de las abscisas es menos 1 por la izquierda. Sí, a ver, veamos. 13. Se vuelve positivo, pero ya es un valor que se acerca a 0. 15. Ya está mejor, ¿no? Negativo, menos 0.7. Ahí ya empiezo a anotar, a ver, 15.2, digo. Se sigue acercando a 0. 15.8. Ya está, bueno, un poco sí, se está acercando, 0.099. Y desde aquí empiezo a jugar, ¿no? 15.86, digamos, ¿no? Entonces, veamos. Ya sí. Entonces, la computadora hace eso, pues 1592, digamos. Ya me estoy acercando prácticamente acá, ¿no? A este valor, ¿no? ¿Sí? Entonces, 1595, 014, ¿sí? 1597, como está al lado, 0.3. 1598, 0.2. Todavía estaría bien, mejor, ¿no?
15.99. No, ya me alejo. Entonces, si es con dos cifras significativas, 15.98. Yo trabajaría con este 15.98 como tita, porque eso es lo que estoy haciendo jugar ahorita, y diría que para mí 15.98 es tita, ¿ya? Pero en el GPSA, usted va a ver, está como 15.97. Para 15.97 es 0.003. Ahora yo le digo, ¿cuál de estos dos valores se acerca más a 0 en la recta real? 0,02. 1598. 15.98, correcto, ¿no? Porque se está acercando mucho más a 0. Menor. Y vamos a tomar lo que dice el GPSA, pero ustedes estamos demostrando que 15.98 es el más cercano. Pero el GPSA toma 15.97. No varía mucho, quizá un poquito, pero fíjese, menos 0.03. Lo tomo siempre como positivo esto, no lo voy a tomar como negativo, porque el valor aquí que voy a tomar como tita, positivo, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que aplico. Me voy a ir nuevamente voy a dejar de compartir. Y fíjese, para mí tita 15.97, no se olvide, ¿ya? Para nuestro cálculo en el caso de ahora. Estamos aquí. ¿Ya? Entonces, y otra cosa, quizá el GPSA también considere eso, ¿no? Si tomo dos cifras significativas, con 15.97 es 0, se acerca a 0. Pero, bueno, 15.97 toma. Entonces, ¿qué hago? Ya para finalizar, ya estamos terminando. ¿Dónde estamos? Estamos leyendo todo esto. Hemos utilizado estas gráficas y es esto. Utilizo la formulita. Entonces, esta del medio, lo obvio que es similar a esta. Entonces digo, la relación de Z flujo más 1 es igual a la sumatoria de todo lo que he encontrado en la tabla y tiene que ser igual a 0. Ok. Relación mínima desde el flujo más 1 es igual a la sumatoria. Entonces tomo los tres elementos principales, es decir, 0.68.33 por, aquí está, la volatilidad, ¿sí? La alimentación es 0.68.3 por la volatilidad, y aquí lo hemos hallado, la volatilidad, ¿no? Pero lo hemos dividido, acuérdese, ¿no? Y me da 0.041. Aquí abajo anoto la volatilidad, que es 68, perdón, el alimento, ¿no? Aquí está al revés. El alimento, que es 68 también, ¿no? Estoy repitiendo este valor, ¿sí? Que hemos encontrado. Y aquí en tita, repito, en todas las sumas, solamente tres elementos vamos a considerar. Se consideran los tres elementos principales. 15, 15.97, 15.97. Después del 68 tomamos el otro valor, ¿sí? 26.69, que es la alimentación de la tablita, ¿ya? Por 0.949, que vendría a ser este valor, ¿no? Y el otro valor, 0.1, que es este valor en el decimo. Y aquí abajo, y aquí se repiten nomás estos dos valores, ¿no? Esta alimentación, recuerde, pues, ¿no? Nos vamos a ver a la 68, 26 y 13 viene de aquí, el que no se ubica. Espérame. La alimentación, aquí está la tablita, ¿no? A esta, ¿no? A esta. 68, 26 y 13. Estos tres elementos tomamos. El que arrastra, C2, el liviano, C3, y el pesado, clave pesado, 13. Estos tres tomamos, solamente que con los elementos que habíamos indicado de volatilidad en este caso, ¿sí? Y eso es lo que estoy aquí
reemplazando estos tres valores. 68 por la volatilidad, 26 por la volatilidad también, en este caso, y 13, ¿no? Hago los cálculos, fíjese usted, y tengo que es 2.3543. Este positivo pasa aquí a restar, y tengo que la relación mínima de reflujo es 1.3543, ¿ya? Con 4 cifras significativas. Y ahí me dice, en la práctica, la mayor parte de las plantas operan con relaciones de reflujo superiores a la óptima y generalmente están comprendidas en el intervalo de 1,2 a 2,0 en la práctica, ¿ya? En el GPSA nos dice hasta 1.3, pero acá es conveniente tomar esto por si acaso. 1.2 a 2.0, la relación mínima de reflujo. Entonces, hasta el valor de 2.0 podemos considerar como válido para hacer una buena relación de reflujo. ¿Conforme, jóvenes? ¿Se entiende? Es que tengo una pregunta. Dígame. Dije, ¿qué tendríamos que cambiar si es que el valor del reflujo es mayor o menor de ese rango? Tita tienen que cambiar, porque ya les digo, este es el factor, este tita es el factor de prueba y error y de correlación a esta ecuación de reflujo que tenemos. Con tita, los equipos generalmente cuando se hace un HYSYS, haces una relación rápida dentro del software, ¿no? Y te obtiene y te dice la relación de reflujo es esta, y ya está. Entonces, este es un método, ¿no? Un método donde tú juegas con tita y puedes ir variando, ¿no? Entonces, no siempre te va a dar 0, ya te digo. Entonces, el valor más aproximado a 0, ese es el que tomas. Pero tienes que hacer prueba y error con tita. ¿Ok? Está bien, Inge, gracias. ¿Tu nombre cuál es? Juan Carlos López, Inge. Ah, López, ¿dónde está? Montero, sí. Ok. Entonces, de esta manera hallo la relación mínima de reflujo. Finalmente, para terminar ya la clase de hoy, me dice hallar la relación, el inciso C, hallar la relación, el número de platos ideales, 1.3 veces la mínima relación de reflujo. Entonces, aplico esta ecuación. Relación de reflujo es igual, dice, a 1.3 por la relación que he encontrado. La que he encontrado es 1.354. Ok, entonces lo que hago, multiplico y tengo que esa relación de reflujo, en este caso había sido 1.761. Muy bien. Aquí ya se aplica la gráfica que les comentaba, ¿no? Anteriormente. Entonces, según la gráfica y según las ecuaciones nos dice, la relación de reflujo dividido entre relación de reflujo más 1 es igual a L sub O sobre B1. ¿Qué es L? El flujo molar, ¿sí?, de líquido, sobre B, que es el flujo molar total de vapor, ¿no? Entonces me dice esto, si usted tiene esto, pues puede obtener también esto. Muy bien, digo, tengo R, ahí está, reemplazo aquí, y digo que toda esta relación es igual a 0.638. Allá, entonces para la gráfica, L sub 0 sobre B sub I es igual a 0.68. Lo mismo aquí. La relación mínima de reflujo dividido entre la relación de reflujo más 1 es igual a ¿qué? Digo, 1.354 dividido entre 1.354 más 1 me da 0.575. Entonces dice, si usted tiene esto, tiene también este valor para aplicar la forma gráfica. Entonces, este L dividido entre B sub 1 es igual a 0.575. Ok, con estos dos valores, este y este, que tengo cuánto valen, entro a lo que es la figura 19.7. ¿Sí? Ahí está con este y con este. Y hago caer hacia abajo para obtener esta relación de factor de platos ideales. Vamos a ver eso. A ver. Me dice que todo este L sub 0 sub I es 0.638. Aquí es 0.600, digamos.
0,650 y un poquito más abajo ya. En las líneas constantes de estos valores me dice que es 0,575, 0,4, 0,5, 0,6, 0,500, 0,55 si gustan hasta acá. Pero está encimita, un poco más a la mitad. Por tanto, 0,575. Ahí está. Y hago caer hasta acá. ¿Cuánto me da aquí esta relación de platos de mínimo número de platos dividido entre los platos reales? De acá hasta acá es 0,6, 0,55 a la mitad, un poquito más se va, 0,56. Este valorcito de acá. Entonces vuelvo acá y digo SM sobre S es igual a 0,56. Muy bien. Esto sube y este otro baja. Estoy despejando S, que es los platos ideales. Entonces digo, he encontrado que el número mínimo de platos ya corregido es 11,54. Dividido entre esta relación, que es 0,56, obtengo que los platos ideales es 20,61. En todo caso, redondeando, el dato ya exacto para la construcción es 21 platos. Entonces la torre de propalizadora tiene que tener 21 platos ideales, no los 11,23 ni los 11,54, sino los 21 platos. Entonces esta formulita, este gráfico nos sirve, ¿ya? Para todo esto. ¿Está claro, jóvenes? Este es el problemita similar que va a ingresar al examen, ¿ya? Estúdienlo. Tenemos todavía mucho más que ver. Veremos esto más, ¿ya? Esto más. Y aquí cerramos la eficiencia de platos, porque después ya es... Sí, necesitan saber la eficiencia de platos. Por favor, denme unos 10 minutitos más y con eso cortamos, ¿ya? Muy bien. Hasta aquí, si no hay ninguna pregunta, está claro. Pero, ojo. Inge, una pregunta. Dígame. Inge, esa parte no he entendido de que por qué tenemos que estar en ese intervalo de 1,2 a 2 de la mínima relación de flujo. Ah, ya. No, es que ese es el intervalo ideal para que la relación, el reflujo esté en su punto clave, ¿ya? Es decir, dentro de los cálculos y especificaciones que tiene una torre una torre fraccionadora, el intervalo ideal que no puede salirse de ese intervalo, ¿no? Es como decir, un alumno que es sobresaliente tendría que estar entre entre 7 y 9, no, y eso, 8 y 10 es sobresaliente, ¿no? En cambio, si está entre 5 y 7 es regular, entre 7 y 8 es bueno, y entre 9 y 10 es sobresaliente. Entonces, usted dice, puede ser 9.1, 9.2, 9.3, 9.25, 9.99, está dentro de la clasificación de que es sobresaliente. Entonces, similar situación, el GPSA, de acuerdo a los cálculos y diseños, se tiene que es entre 1 y 2, ¿no? Ojo, eso estoy reiterando. Nos dice al principio 1 y 3, que es lo ideal. Ay, voy a dar esto siempre. Ya. ¿Entiende? Ya está bien, Inge. Sí, Inge, ahora sí. Gracias, Inge. ¿Cuál es tu nombre? Robert Choque. Robert Choque, ¿no? Ya, Robert Choque. Robert Choque. Robert Choque, sí, tengo. Entonces, es importante esto, ¿no? De 1.2 a 2 veces la relación mínima, dice, ¿no? De 1.2 de 1 a 1.3, no. Ahora hasta 2 le pone, ¿no? Entonces ya hace la relación, porque aquí hemos sacado 1.3, si usted redondea 1.4 incluso puede ser, ¿no? Si tomo dos cifras significativas.
Entonces está haciendo esa aclaración, ¿ya? Muy bien, hemos visto esto, ahí esto he copiado del GPSA. Si usted se fija, no he movido esta línea para nada, es simplemente un copy del libro, ¿no? De la figura 19.7, eso anótese en el GPSA, por eso toma ese valor, por eso toma acá también ese valor y demás, ¿no? Muy bien, y vayamos entonces a la eficiencia de plato. La eficiencia de plato simplemente luego de hacer los equilibrios, los flasheos que debe tener en la torre, el equilibrio o eficiencia de plato se calcula a partir de esta ecuación. Los platos teóricos ideales que hemos encontrado hace rato, dividido entre los platos ahora sí reales. Esta es la relación real definitiva ya para el GPSA de cómo se debe construir, con cuánto número de fases, dice. Y en el 18-19 del GPSA, es decir, en la figura, me indica cómo determinar los platos reales. Es decir, voy a encontrar la eficiencia y voy a despejar de esta división que hay acá los platos reales. Pero necesito saber la eficiencia de plato, ¿no? Y la eficiencia de plato está también relacionada con la volatilidad relativa y también por la viscosidad que tiene el gas. Por eso que lo ajusto por viscosidad y los platos ya, las fases ya van a ser ajustadas y son las reales las que vamos a aplicar necesariamente. En este ejemplito usted puede ver, me dice, una torre de propanizadora generalmente tiene entre 30 a 40 platos. Las presiones de operación es 240 a 270. El reflujo, de acuerdo al análisis, puede estar entre 1.8 y 3.5. Pero dice lo ideal es 0.9 a 1. ¿Sí? Acá, por ejemplo, si es que en el caso habría que ver por qué le pone 3.5 en ese intervalo. En algunos casos sí debe funcionar, pero si usted lee acá, entre 0.9 y 1 es lo más eficiente. Y la eficiencia de bandeja debe ser entre 80 y 90%. Esto lo vamos a ver ahorita. Y ve de propanizador, de etanizador, etcétera, ¿no? Sus reflujos. Aquí se ve mucho mejor los reflujos, ¿no? Varía entonces. Entonces es una de la figura 19.19 del GPSA. Ahora sí, para terminar, ya no cansarnos demasiado, hagamos ese cálculo y con eso terminamos. Y el examen va a ser también con uno de estos, un calculito de esto, ¿no? Dice calcular el número de platos reales para el ejemplo 2.2, el que hemos hecho hace rato. Si la viscosidad de alimentación a 185 grados Fahrenheit, que también el dato promedio que hemos calculado, es 0.0276. Muy bien. La promedio hemos calculado. Entonces, la volatilidad promedio es 1.84, hemos calculado. Y simplemente multiplico acá, ¿no? 1.84 por esa viscosidad. Y me da que esta relacioncita es 0.140, que es la volatilidad relativa según su viscosidad. Ahora sí, con este valor voy a la figura 6.8 y obtengo la eficiencia. A ver, veamos. La figura 6.8, aquí está. ¿Sí? Entonces tengo que la volatilidad relativa es 0.140, ¿sí? Y me voy hasta el tope de esta línea que considera, como ve usted, dice volatilidad relativa del componente clave, considerando la viscosidad de alimentación, me dice, ¿no? Entonces, estos puntos son, pues, hidrocarburos comerciales para columnas de fraccionamiento, hidrocarburos de clorina, de clorocarbón, etcétera, ¿no? Y ahí pueden ver. Solamente nos interesa a nosotros la línea. Entonces voy y choco a lo más alto, al punto de la curva esta. Me voy a la izquierda y puede ser 80%. O sea, el plato de eficiencia es 80%. Aquí está, fíjese. Vuelvo nuevamente acá y digo la eficiencia es 80%, es decir, 0.8. Entonces, de esta ecuación que usted tiene, ha encontrado que los platos teóricos ideales es 21. ¿Ya? Aquí atrás, ¿no? Acuérdense. Dividido entre los platos reales. Entonces, los platos reales sube aquí y baja a
dividir, ¿no? Este E baja dividir. Ahí está. Por tanto, en este caso, lo que hago, esto tendría que estar aquí arriba, ¿no? Aquí no E, ¿no? Esto está mal. Entonces, si usted hace esa operación, divida en este momento 21 entre 0,80. A ver, alguien que me lo divide, si está todavía atento a alguien. Sí, que sale 26, 25. Ya, 26. Por tanto, ya para terminar, el número de platos es 27. Y estos ya son los platos reales finales dentro de la tos, como dice acá que está subrayado. Son los platos finales dentro de la tos. 27 sería en total. ¿Sí? Y con eso se acaba el calculito que tenemos. Acá solamente, por favor, un segundito, a ver. Ay, ¿dónde estamos? Hay que modificar, ¿no? Eso no es eso. No sé, ya creo que se ubica, ¿no? Ustedes. Avanzamos acá, ¿no? Un segundito, espérenme. Este no es, esto ya son los platos reales, ¿no? Ahí. Ahora sí, compartiremos la pantalla. Aquí, ¿no? Entonces, los platos reales es esto, ¿no? Y tengo todos. Bien, jóvenes, entonces hasta aquí va a ser el examen. No sé, Michael, ¿sabe la hora o digo no la hora, sino la fecha de los exámenes? Sí, que se postergó una semana más, va a ser y después tenemos 2 semanas más para avanzar. De esta semana que cortamos tenemos, la siguiente semana es optativos, Inge, de ahí tenemos una semana más. O sea, por el 15 vamos a dar examen, la semana del 15 de junio. Correcto, ingeniero, correcto. Ups, entonces jóvenes van a tener que exponer 2 grupos por... A ver, ¿cuántos tenemos? Tenemos 8 clases. ¿Cuántos grupos tenemos? A ver, 1, 2, 3, 4. 4 clases tenemos. Entonces son 8 grupos. Y tienen que exponer 2 grupos por clase. ¿Ya? Rápidamente, 30 minutos tendría que ser. ¿Ya? Entonces dígame. Dije, son 5 grupos. ¿A 5 grupos son? Sí, son 5. Sí. Me estoy confundiendo con el grupo de seguridad, entonces. Ya. Entonces, tenemos 4 clases y una la vamos a dar algún momento 2 veces, ¿no? O sea, 2 grupos van a exponer. Entonces, este miércoles, o digo este martes, expone el primer grupo, ya que habíamos visto. ¿Dónde está? A ver, el primer grupo. Creo que estaba aquí mismo, ¿no? Ahorita, espérenme. Compartiremos. Inge, un favor, Dígame. para su materia solamente está habilitado un alumno, solo que informar solamente un alumno para esto. Y Sánchez Lotwin es el único que va del optativo, por si acaso. No le escucho entrecortado, a ver otra vez. Inge, ¿me escucha ahora sí? Ah, sí, entrecortado. A ver, pero dígame, a ver, ¿qué cosa? Le comento que para el optativo solamente es un alumno el que ha pedido para el optativo, que es Sánchez Lotwin. Ah, perfecto, no hay problema. Pero, no, ¿cuándo van a dar los optativos, dice? La siguiente semana tienen que dar el optativo, Inge. Hasta donde hay disposición, va a ser en horario de clases nomás. O sea, mientras usted le da el examen, avanzamos o están exponiendo o algo así. No ni cómo si va a ser después de clases o fuera del horario de clases tampoco. Pero tiene que ser sí o sí la siguiente semana. Ya, muchas gracias, Michael, no hay problema. Ok, perfecto. Muy bien, entonces el próximo martes 2, ahí está, Zeguerín, Chorolque, Butrón y Camacho exponen procesos de absorción. Entonces ahí hacen sus diapositivas, explican, tienen media hora o 45 minutos, ya se explaya cada uno, vean ustedes cómo hacen, pueden presentar videos, pueden presentar problemas, se resuelve de esta manera, se encuentra el diámetro de esta manera, y toda la parte teórica práctica, principalmente práctica en los problemas operacionales que existen en absorción, ¿no?
Entonces, de ahí va a haber unos 10 minutos a 15 minutos donde sus compañeros les van a preguntar, ¿por qué es esto? ¿Por qué allá? ¿Por qué aquí? ¿Ya? Entonces, dentro de la clasificación estoy poniendo que 20 puntos es la presentación, 10 puntos la defensa y 5 puntos va a ser 5 puntos va a ser las preguntas, ¿no? Que se tenga y la participación que ahora estoy anotando, ¿no? Entonces, total 40 va a ser. Pero el fuerte está 20 la exposición y 10 la defensa. O sea, voy a ver cómo se defienden, sus compañeros les van a hacer preguntas, porque todos se van a hacer preguntas, ¿no? Cuando le toque, el otro le va a hacer preguntas. Voy a ir anotando. Y como ves, 20, 10, 5, 5. Y esa es su nota ya para el tercer parcial. Y más el examen que van a dar práctico. Esta vez va a ser exclusivamente práctico, ¿no? Y con eso ya terminamos. ¿Está claro, jóvenes? Entonces hasta aquí llegamos. Si no hay ninguna observación. En las diapositivas hay más todavía para avanzar, ¿no? Es decir, usted puede todavía, si tiene interés en procesos, seguir estudiando, seguirse pasando, y cualquier consulta que se tenga, me pregunta nomás, estamos para eso, ¿no? No hay lío en esa situación. Entonces, el día martes estamos ya al principio con su PowerPoint, toda su documentación, este primer grupo. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, vayan a almorzar, les deseo un buen fin de semana y nos vemos el día martes. Y finalmente no se olviden, ¿no? Hacer el depósito a esa cuenta. He visto que 7 ya han depositado en esa cuenta última que les he dado. Entonces no se olviden, por favor, así ya cuentas claras, ¿no? Dice. Muy bien, si no hay ninguna pregunta, jóvenes, aquí terminamos. ¿Conforme? Muchas gracias, Inge. Perdón, Hasta un luego, segundito. Inge. Un segundito, no se vayan, por favor. Sacaré una fotografía, o digo una captura de pantalla con los estudiantes. A ver, ¿dónde están pues ustedes? Aquí está. ¿Y dónde está la hora? Ya, aquí, con estos acá.